Aventureros y aventureras, bienvenidas a un capítulo nuevo de Desafío Viajero. Hoy toca entrevista, hoy vamos a entrevistar a una de las personas que más admiro, que más aprecio en el mundo de los enigmas de la historia y del misterio. Tenemos a Manuel Fernández Muñoz por aquí, autor de obras como El Grial de la Alianza, que para mí fue transformador en mi búsqueda del Arca Perdida. También escribió una guía sobre cómo visitar Tierra Santa desde un punto de vista más místico y misterioso, que es espectacular, entre una enorme cantidad de obras. Y hoy nos viene a presentar Los Viajeros del Cosmos, su nueva obra que, bueno, nos hace una serie de preguntas como si el origen de la humanidad se encuentra en las estrellas. Así que vamos a exprimir un poquito a Manuel y atención porque desde luego que esta entrevista va a ser muy polémica y seguro que os va a interesar. Comenzamos. Manuel Fernández Muñoz, ¿cómo va eso? Bueno, antes de nada, para el que no te presente, pues tú eres uno de los clásicos del misterio. Además, entre tu formación está la de diplomado en Ministerio Pastoral y Capellanía, escritor, eres un viajero incansable, has escrito una tropelía ingente de libros, ¿no? Te interesa mucho, por ejemplo, el asunto de las religiones, el de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y bueno, es un auténtico placer presentarte aquí para tenerte con los amigos y amigas de Desafío Viajero. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, amigo mío, es un placer que me hayas invitado a tu programa, al cual sigo, evidentemente, y es que como el aprecio es mutuo, pues nos seguimos allá donde vamos y todo lo que hacemos, y me encanta estar aquí. Bueno, huelga decir que hace unos años cuando yo estuve en Etiopía me llevé bajo el brazo el libro El Grial de la Alianza de Manuel Fernández, que es para mí el libro más completo, junto con el de Graham Hancock, que en realidad se titula El Santo Grial, pero que habla del Arca de la Alianza. Para mí esos dos libros son fundamentales para entender el concepto del Arca y llevarnos una enorme cantidad de sorpresas. Y bueno, fuiste casi como mi compañero de viaje, ¿no? Te pregunté dónde me tenía que alojar, pues un poco todo eso por Etiopía, que fuiste mi guía, y bueno, estoy muy agradecido tanto de eso como otras preguntas que te he ido haciendo estos años y sobre todo pues tenerte en Desafío Viajero, que vamos, tengo aquí a la jet set del mundo del misterio. Bueno, y nos traes esta nueva obra, Los Viajeros del Cosmos. ¿Cómo te ha dado por meterte en semejante follón? Pues tengo que confesarte que era una deuda que yo tenía con el mundo del misterio, y era una deuda que me vi obligado a pagar de alguna manera, porque las deudas en esta vida se pagan más tarde o más temprano. Y yo quería hacerlo ahora. Creo que era el momento indicado para que este libro saliera. Este libro se ha ido cociendo durante muchísimo tiempo, y durante el confinamiento tuve el impulso de reunir todos esos legajos, hacerlos un volumen, darle un poco de fluidez y sacarlo. Y te digo que es una deuda que yo tenía con el mundo del misterio, porque Los Viajeros del Cosmos no se trata de un compendio como otros compañeros de profesión han hecho, y está bien, es genial, de compilar casos y hacer un volumen y presentárselo al lector. Creo que ya estamos bastante saciados de eso. Yo en Los Viajeros del Cosmos lo que hago es relatar en primera persona mis propias experiencias. Mis propias experiencias con el fenómeno, mis propios avistamientos. ¿Cómo busco yo respuestas a eso que vemos en el cielo y que no sabemos qué es realmente qué es lo que son? Haciéndome muchas preguntas. Y eso es lo que le propongo al lector, que se asome a mis investigaciones, a mis pesquisas, a mis experiencias, y que viaja igual que tú hiciste con el libro El Grial de la Alianza, que es un libro que también te invita a viajar a Etiopía, a viajar a Israel. Pues con Los Viajeros del Cosmos te estoy invitando a que viajes conmigo a México, a que viajes conmigo a infinidad de lugares para, en este caso, resolver el enigma, por lo menos viajando por la Tierra, el enigma de lo que vemos en el cielo. Bueno, de hecho, tu forma de escribir es inconfundible. Me estoy leyendo ahora Tumbas misteriosas, también de Almuzara, ¿no? Y ya leyendo el prólogo, sin saber que era tuyo, dije,
este es Manuel Fernández Muñoz, seguro, ¿no? Porque hablas mucho en primera persona desde tu propia experiencia, no siempre desde un punto de vista muy espiritual y muy siempre buscando tanto el honor interior como esa conexión que te hace totalmente inconfundible, ¿no? O sea, que tu estilo es inconfundible. Es que Tumbas Misteriosas, cuando Manuel Jesús Segado Uceda, que es el autor del libro, me pide que lo prologue, para mí es un auténtico placer. Manuel es vecino mío y además también es uno de los investigadores que yo creo que está en el top del misterio en este país. Entonces para mí fue un placer, claro, pero yo no puedo negar quién soy ni mi forma de escribir, así que tuve que hacerle el prólogo a mi manera. Sí. Como Manuel también es muy afín a involucrarse en primera persona, no le da vergüenza. Y eso es muy valiente, un investigador que no le dé vergüenza dar su punto de vista y decir, esto me ha pasado a mí, y es lo que hay y te los pongo para que tú puedas conocerlo. Y me da igual lo que digan los demás. Pues no pude más que bueno, pues hacer el prólogo y como tú has podido ver, pues bueno, ¿qué te voy a decir? En tu obra comenzamos, Manuel, hablando un poco de cuál es tu percepción interna respecto del fenómeno ovni y nos vienes a contar que, bueno, pues en un principio te llamaba la atención, pero le das un enorme, o le das la espalda tremendamente por eso que ocurre en los años 90 cuando hay autores pues, que todos conocemos como David Icke, el de los reptilianos, ¿no? O Zecharia Sitchin, hablando mucho pues, del tema de los Anunnaki, Enki y todo este mundillo, ¿no? Y como que tú en un principio no estabas de acuerdo pues, con este tipo de personas que hablaban de casi contactos directos o de una conexión directa con el mundo de los ovnis o con extraterrestres, ¿no? ¿Cómo viste tú o cómo te encontraste tú en este sentido cuando, bueno, en un principio decías, yo esto no me lo creo? Yo tengo que confesarte que todo parte, o una de las experiencias más grotescas, más asombrosas de mi vida, es cuando tengo un avistamiento ovni a la edad de 11 años. Yo, como la inmensa mayoría de jóvenes de mi edad, yo ya peino canas, tengo 43, lo que hacíamos los veranos, en vez de estar jugando a la Play y otras cosas que ahora mismo es lo que se lleva, bueno, pues en nuestra época salíamos de aventura, de acampada con grupos como Boy Scout y tal, y ese fue mi caso. Yo los veranos los pasaba con los scouts de mi ciudad, pues visitando otros lugares, regiones, acampábamos y tal. Y en una de esas acampadas, en la Sierra de Málaga, no se me olvidará en la vida, lo que no recuerdo bien es si fue antes de cenar o después de cenar. Hay un momento en el que yo salgo de la tienda de campaña, el cielo estaba totalmente despejado, no había luna, las estrellas se veían a la perfección. Salgo de la tienda de campaña y miro al cielo y veo a unos 300 metros sobre mí una esfera increíblemente grande y brillante y que está pasando muy lentamente. Pero cuando te digo muy lentamente, matizo, muy lentamente. Yo me quedo sorprendidísimo y en ese momento pasan por mi cabeza un montón de situaciones. Bueno, puede ser un avión, no le veo las luces de posición que llevan los aviones en las alas, puede ser un helicóptero, no oigo los rotores, no puede ser un satélite porque está increíblemente bajo, los satélites evidentemente vuelan bastante más alto, y lo que hago es, al primer chico con el que me encuentro, uno de mis compañeros, voy y lo zarandeo y le digo, por favor, mira al cielo, mira lo que está pasando, y él no me hace ni el más mínimo aprecio. Está haciendo sus cosas, y aquí quiero dejar claro una cosa. No se congeló en el tiempo, como él en alguna entrevista que he dado después decía la gente, no, es que se congeló en el tiempo, esto es de ciencia ficción. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el chico estaba a lo suyo y que no me hizo el menor aprecio. Inmediatamente voy a otro compañero y exactamente lo mismo, lo zarandeo, y tampoco me hace aprecio, y no sé por qué. Y finalmente voy al monitor del campamento que está en la fogata, lo cojo de la solapa. Imagínate, Luis, un crío de 11 años cogiendo a su monitor de la solapa diciendo, mira al cielo, por favor, porque es que ya no podía más, incluso con lágrimas en los ojos, y no consintió en mirar. Y en ese momento yo me rendí
dejé a mis compañeros y al monitor, lo dejé por imposibles y volví a mirar al cielo y aquello seguía allí. Y seguía una trayectoria y se metió detrás de una montaña. Cuando aquello desapareció, ese hechizo que a mis compañeros pues les había hecho estar totalmente ajenos a los que yo le decía, parece como que se rompió. Y inmediatamente después de que el ovni, sí, y digo bien ovni porque es un objeto volante no identificado porque no sé lo que es, se escondiera detrás de las montañas, ese hechizo se rompe y me ven en medio del campamento llorando y vienen y se acercan, oye, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa? Si llevo media hora zarandeándolos para que miréis el cielo y le cuento lo que ha pasado. Y además le digo al monitor, voy a ir allí a ver qué es lo que ha aterrizado, qué es lo que es, porque yo no me puedo quedar aquí. Él me mete en la tienda de los chicos mayores y me dicen, a este vigilarlo toda la noche que no se mueva de aquí. Y esa noche no pasó nada más. Pero en la siguiente semana tampoco pasó nada más en el cielo. No pasaron ni aviones, ni pasaron satélites, ni pasaron nada más. Y yo tuve mucho tiempo para meditar, para reflexionar qué es lo que pudo haber surcado el horizonte aquella noche, y no le doy explicación a día de hoy, con 43 años, estoy hablando de 11, con 43 años no le encuentro explicación. Y a partir de ese momento, cuando yo regreso a casa, empiezo a interesarme por todo este mundo del misterio. Empiezo a buscar en el dial de la radio, porque activamente teníamos radio, unos Wallman, y por las noches, pues algunos como yo buscábamos en la ruedecita programas que te hablaran del misterio. Y algunos los encontrábamos, y ahí Espacio en Blanco, uno de los programas decanos con el que después tuve el privilegio de colaborar. Y por ese fenómeno que avisté a los 11 años fui enamorándome de la ufología, de los avistamientos ovni y de este mundo en general. Sin embargo, a medida que iba profundizando en él, también me iba desencantando, porque desafortunadamente me di cuenta de que todo lo que se ve en el cielo, o todo lo que reluce en el cielo, no es oro, ni son ovnis, pero que muchos se hacen de oro, hablando de este fenómeno sin tener ni la más remota idea de lo que están diciendo. Y eso empezó a desencantarme mucho. Empecé a descubrir que cada vez que hay un fenómeno ovni, un avistamiento ovni, y que ese fenómeno se suele repetir, hay algún pseudo sacerdote, un gurú, que se hace pasar por un intermediario entre los seres que supuestamente están pilotando esas naves y nosotros. De alguna manera, bueno, pues algún contacto extrasensorial o por la ouija, por escritura automática, estos pseudo sacerdotes nos están diciendo lo que los tripulantes de los ovnis parece que quieren que sepamos. Curiosamente, estos pseudo sacerdotes todos están muy vinculados con su propia cultura y con su propia religión, y parece ser que también los tripulantes de los ovnis están muy vinculados con la cultura y religión y el acervo cultural de este sacerdote, porque no van más allá. Con lo cual es muy fácil, bueno, pues es más fácil coger a un mentiroso que a un cojo. El problema es que mucha gente, claro, es que estos personajes decía que se veían respaldados por lo que se veía en el cielo, y lo que se veía en el cielo era asombroso. Claro, ¿quién va a decir que no a eso? Claro. Cuando tú estás viendo un fenómeno ovni absolutamente increíble, eres testigo de eso, y además te viene este señor que dice que es su gurú y te da un mensaje, ¿tú te lo crees? Después, con el tiempo, se demostró que una cosa era el fenómeno, que era totalmente independiente, y otra cosa era los supuestos iluminados que surgieron o que medraron a raíz de este fenómeno. Porque también es curioso cómo se comportaron estos objetos voladores en el cielo. Ellos, en casi todos los avistamientos que han durado algún tiempo, una semana, 15 días, o que en puntos determinados del planeta se repetían habitualmente, se repetían hasta que aparecían estos iluminados, estos gurús. Cuando estos gurús se hacían protagonistas del evento, esos fenómenos desaparecían para no volver jamás. Y así,
poco a poco fui desencantándome del fenómeno ovni, o mejor dicho, de todos estos seres que pululaban alrededor del fenómeno ovni, y de que no hubiera ni un solo periodista serio, un investigador serio, contando casos, Manu Carballal, por ejemplo, uno de los más grandes, Miguel Pedrero, que dijera, no, mire usted, basta ya. Y como decía Amistades Peligrosos, basta ya de tanta tontería. Y es por eso que jamás se me ocurrió que, bueno, pues que yo podría en algún momento escribir sobre ovnis, porque no quería que me englobaran dentro de ese mundo. Sin embargo, dime. Sí, yo creo, Manuel, que a todos los que nos gusta el misterio nos ha pasado un poco esto, ¿no? Que hay veces como que si citas la palabra misterio, ya sabes que te van a clasificar o que te van a englobar pues en esa categoría, vamos a ponerle de frikis, ¿no? En el que, bueno, pues si se aparece la Virgen en una tortilla, pues van a pensar en ti, o si o tú, vamos, probablemente pues por las noches eres objeto de abducción, ¿no? Y desde luego que grandes culpables fueron pues esta gente que nos hablas de los 90, vamos, yo siempre he criticado pues a gente que incluso tú nos citas como David Icke, ¿no? El de los reptilianos. A mí Zecharia Sitchin tampoco me ha gustado demasiado porque siempre va con esa verdad absoluta de lo que yo cuento es la certeza. Otro día, si quieres, hablaremos de Ron Wyatt, que también descubrió el Arca de la Alianza pues por sus iluminaciones. No veas la de palos que me han caído por criticar lo que para mí no descubrió Ron Wyatt. Pero bueno, en fin, pues efectivamente, pues personas que, oye, son iluminados y porque sí, ya tienen que tener esa verdad absoluta, ¿no? Y que, como nos cuentas, eso hizo que te desencantaras por este asunto. Pero además es lo que estás comentando, no solamente son estos iluminados, sino los pobrecitos que los siguen, que además son los más vehementes en las redes sociales. Porque yo cuando saqué este libro también hablo de Zecharia Sitchin en él, y la verdad es que tampoco le doy mucha cera. Sencillamente digo que lo que él encontró o supuestamente tradujo no es así, y que la mitología sumeria que él dice conocer y que expone en sus libros no es así. Y eso no significa, para mí, desde mi punto de vista, que en algún momento de nuestra historia más remota nos visitaran seres extraterrestres o entidades extraterrestres, o incluso que algunos viajeros del cosmos pudieran haber plantado la vida aquí en el planeta, porque eso es posible. Lo que te estoy diciendo en el libro es algo obvio y que cualquiera puede investigar por sus propios medios. Y es que este señor lo que hizo fue intentar casar lo que encontró de la tradición sumeria, de las tablillas que se encuentran en el British Museum, con lo que él quería que fuesen. Y eso es lo que le pasa a muchos de los investigadores, que no van en busca de la verdad, sino que hacen que la verdad que encuentran fuera se encasille o se amolde en su propio beneficio, en sus propias ideas. Y no me parece honrado. Y con respecto a lo que comentabas, a mí también, y a día de hoy todavía, cuando alguien me dice, bueno, tú eres el que trabajas el que colaboras en Año Cero, el que colaborabas en Espacio en Blanco y tal, hablando de esto de los marcianitos verdes, hablando del Arca de la Alianza, todavía muestran una sonrisa burlona, picaresca, sarcástica. Y la verdad es que al principio me molestaba, y a día de hoy me da igual. Me da igual por muchísimas razones, pero una de ellas la expongo en el libro. Hace poco, fíjate, con Manuel Jesús Segauceda, él tuvo un rifirrafe en redes sociales con un chico, porque Manuel publicó un artículo sobre ovnis, y este chico, astrónomo aficionado, le decía que a día de hoy, en el siglo XXI, creer en ovnis es poco menos que absurdo. Bueno, cada uno puede creer lo que quiera. El problema es que hay algunas posiciones viscerales muy fanáticas, ya no dentro de la Iglesia, sino dentro de nuestra sociedad, que te impiden ser un libre pensador. Mira, en el siglo XIX hubo también un físico que, y con buen criterio, él miraba al cielo y decía, los meteoritos no pueden existir porque en el cielo no hay piedras. Claro, y el razonamiento es lógico. Es muy lógico, en el cielo no hay piedras. O por lo menos hace 100 años alguien miraba al cielo y decía, pues, es imposible, no puede caer una piedra del cielo. Claro, a día de hoy sabemos que no es que en el cielo no haya piedras, es que el cielo está lleno de piedras, está lleno de cuerpos
meteoritos, cometas, planetas, todo tipo de orbes. Pero en la mentalidad de la época, que todavía no tenía esa amplitud de miras, aquello era lógico. A día de hoy todavía eso pasa, el siglo XXI todavía eso pasa. Todavía no hemos descubierto o no hemos sabido dónde estamos y no hemos querido dar un paso atrás para tener un campo más amplio de visión. Posiblemente este señor que negó la existencia de los meteoritos jamás vio caer uno. Jamás se fue a la Caba en la Meca y vio que lo que tienen allí es un meteorito que cayó allí y a partir de ese momento aquel fue un lugar sagrado. Como nunca lo vio, lo negó hasta su muerte. Las personas que no han visto ovnis, que niegan la existencia de los ovnis, es sencillamente porque no los han visto. Y yo la pregunta, y si quieres hilamos con lo que me pasó a mí en este primer avistamiento, es ¿y por qué no los ven? ¿Por qué a esas 3 personas que yo llamo la atención y los zarandeo, por qué no quisieron mirar hacia arriba? ¿Es porque ellos no estaban preparados y yo sí? ¿Es porque ellos no quisieron mirar sencillamente y yo sí? ¿Es porque ellos, los tripulantes de esos ovnis, eligen las personas que los pueden ver y los que no? Y toda esa serie de preguntas se abre en un marco increíble de respuestas y algunas de ellas he intentado reflejarlas aquí. ¿Son ellos quienes nos eligen a nosotros o somos nosotros quienes los elegimos a ellos? Porque una cosa es innegable, amigo mío, Luis, con la confianza que te tengo, te puedo decir con total garantía, hay cosas que se mueven en el cielo y que no tenemos ni idea de lo que son. Yo no te puedo decir si esas luces que vi a los 11 años y que he seguido viendo, y que si quieres ahora te relato mis siguientes avistamientos, si están tripuladas o no, no tengo la menor idea. No te puedo decir si vienen de otros planetas o de otras dimensiones, no tengo la menor idea. No te puedo decir si son de humanidades futuras que nos están visitando al pasado para advertirnos de algo, no tengo idea. Lo único que te puedo decir es que hay cosas que se mueven en el cielo y que no tenemos ni idea de lo que son, pero que no son nuestras, que no son humanas, porque los movimientos, si hasta hace unos días el Pentágono se ha visto obligado a admitir que estos artefactos existen y que tienen una tecnología infinitamente superior a la que tenemos a día de hoy. Si el mismísimo Pentágono se ha visto obligado a decir eso, ¿cómo hay alguien que puede negarlo? Otra cosa, otra harina de otro costal es ¿qué es lo que son? Pues no lo sabemos. Exacto. Bueno, de hecho, ahora mismo estamos viendo de fondo las imágenes a las que te refieres, que fueron desclasificadas por el Pentágono, ¿no? Hace, creo que un par de años, una cosa así, que a día de hoy sigue sin saberse qué demonios es lo que están viendo estos pilotos, ¿no? Estos movimientos imposibles que estamos viendo ahora mismo. Y de alguna forma yo creo, y coincido contigo, en que al final el dogma, la creencia dominante de la época es lo que nos impide el avance, ¿no? Pues en aquella época el dogma era en el espacio no hay piedras. Y ese es el dogma, esa es la creencia dominante. Ahora bien, cuando abrimos nuestra mente y nos abrimos a que existan otras opciones, otras posibilidades, como la que tú de hecho nos haces en este libro, ¿no? En un principio te muestras muy descreído en todo este fenómeno hasta que nos vas relatando como una conversación con un amigo, él poco a poco como que empieza a romper esa creencia dominante que tú tienes internamente y empiezas a abrirte, ¿no? Empiezas a descubrir. Y bueno, la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Casi como que empiezas de cero, de bueno, esto que me estás contando no tiene ningún sentido, hasta que él con las pruebas o con los textos que te va mostrando vas abriéndote un poco a este asunto. Porque de hecho, Manuel, comienzas hablándonos incluso desde el principio de los principios, por ejemplo, desde la época egipcia o romana, de que ya había avistamientos, ¿no? De que nos lo dice Plinio el Viejo, tenemos algún asunto con Akenatón, Flavio Josefo también, es decir, que no es algo de hoy, que es que siempre se han visto cosas raras en el cielo. Sí, en el libro te hago toda un análisis de la historia buscando esto, porque claro, cuando tú te encuentras cara a cara con el misterio, se te caen
muchos mitos, muchas cosas que tú tienes en la mente, muchos dogmas que han querido que nos traguemos sin hacer ninguna pregunta. Todo eso, cuando te encuentras cara a cara con esa realidad que es imposible, todo eso se desmorona. Se desmorona y se abre todo un universo de posibilidades absolutamente increíbles en el que todo es posible. Entonces ya sería de recibo empezar a preguntarte cosas. Cuando yo tengo ese avistamiento a los 11 años, todavía no tengo la lucidez para preguntarme demasiadas cosas, para tener demasiado buen criterio. El problema es que, claro, o mejor dicho, ahí hay un punto de inicio. Hay un punto de inicio, un punto de investigación, el primer paso para andar el camino. Finisterre todavía está muy lejos. Yo creo que a día de hoy, todavía con 43 años, estoy a medio camino. Estaré por, no sé, quizás por Cruz de Ferro o algo por ahí. Pero bueno, en definitiva, volviendo al tema, claro, es que si tú no te haces preguntas sobre eso que has visto, ¿para qué lo has visto? Si eso que acaba de desmontar todos los dogmas de la sociedad no te hace que te cuestiones a la sociedad, chico, no has hecho nada. ¿Para qué viajas a Jerusalén si no vas a visitar el Santo Sepulcro, el muro o todos los lugares que hay en Jerusalén? ¿Para qué vas? Pues si sea por lo que sea, te has encontrado con eso en el cielo y no te haces preguntas, ¿para qué lo has visto? Y la pregunta que yo me hice es, bueno, si eso que nosotros estamos viendo en el cielo a día de hoy y que llevamos viendo por testimonios de infinidad de personas durante muchísimo tiempo, ¿desde cuándo? También es posible que los antiguos también lo vieran, y si lo vieron, lo pudieron reflejar en algún momento en sus crónicas, en sus escritos, en sus pinturas, en cualquier tipo de arte que ellos pudieran plasmar, de la misma forma que hoy lo hacemos en libros, lo hacemos en documentales o en cualquier tipo de medio. Y si eso es así, sí podía encontrarlo. Y la respuesta es sí. Y no solo encuentro con un caso aislado, es que me encuentro con miles de casos de cosas que se ven en el cielo y que son del todo insólitas. Y si quieres, como muestra un botón, y no te voy a citar a un pintor que podría hacerlo, no uno, 500. No te voy a citar, por ejemplo, que decirte a un músico que podría hacerlo. No te voy a citar los viajes de Colón, donde él también se encuentra, según su libro de bitácora, su cuaderno de bitácora, con cosas raras en el cielo y que no sabemos a día de hoy qué es lo que son. A día de hoy no sabemos qué es lo que Colón vio antes de llegar a la isla de Guardi. Te voy a citar solamente a uno de los historiadores que tú y yo más conocemos y yo creo que más apreciamos. Y te voy a hablar de un evento que además a ti y a mí nos vincula porque hemos estado en Jerusalén y amamos esa ciudad por igual. Y te voy a hablar de Flavio Josefo. Quien no conozca a Flavio Josefo, él es un judío romanizado del siglo I después de Cristo. Roma empiezan las guerras romano-hebreas y Tito, el general Tito, invade Galilea, invade Judea, destruye Jerusalén hasta sus cimientos. Y ahí es donde se encuentra Flavio Josefo. Se encuentra en Jerusalén, se encuentra en Galilea, comandando las tropas de resistencia, las tropas de resistencia hebreas contra Roma. Este hombre es tan amigo del emperador, de Tito y de Vespasiano, que después, cuando termina la guerra, se van juntos a Roma y allí en Roma este guerrillero se hace historiador y pasa a crónicas toda la historia del judaísmo desde que él tiene conocimiento. Pero a mí lo que particularmente me llama la atención es lo que él dice de esos momentos previos al año 70, a los meses en los que está siendo sitiada Jerusalén, qué es lo que él dice, y te lo voy a leer textualmente, que se ve en el cielo de Jerusalén y en los alrededores. Abro comillas. Fue entonces cuando sobre la ciudad apareció un astro, muy parecido a una espada, y un cometa junto a él que permaneció allí durante un año. Posiblemente se refiere a una semana.
Recordemos que en el lenguaje hebreo hay semanas, hay años de semanas, ¿vale? Entonces aquí cuando dice año tenemos que entender semana. Sigo el texto. Esto también tuvo lugar durante la revuelta de los judíos antes de las actividades bélicas, cuando el pueblo se había reunido para la fiesta de los ázimos. El día 8 del mes jántico, en la hora de la nona de la noche, brilló durante 30 minutos una luz en el altar sagrado del templo con tanta intensidad que parecía un día claro. Por otra parte, a la sexta hora de la noche, se abrió sola, sin que nadie la tocara, la puerta oriental del templo exterior, que era de bronce y era tan pesada que apenas podían moverla 20 hombres. La puerta, además, tenía cerrojos de hierro y estacas clavadas profundamente en el umbral. Después de la fiesta, en el siguiente mes de Artemisio, se vio una aparición sobrenatural mayor de lo que se podía creer. Y atención ahora, porque fíjate que el autor Flavio Josefo te va a pedir perdón por lo que te va a escribir. Dice, sigo el texto, creo que lo que voy a contar parecería una fábula de no ser porque quienes lo presenciaron fueron muchos y lo que vieron estuvo en consonancia con estos hechos anteriores. Y es que antes de la puesta del sol se vieron por los aires todo tipo de carros y escuadrones de fuego de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades de Israel. Alucinante. Amigo mío, lo que te está describiendo aquí este hombre, si no es un avistamiento ovni, yo no sé lo que es. Y cuando tú comentabas con buen criterio hace unos minutos que yo era reacio a buscar este tipo de encuentros, y sobre todo en la Biblia, y que es un compañero de profesión quien me hace ver que estaba teniendo una miopía selectiva, llevas toda la razón. Y vamos a contarle a tus suscriptores cómo fue ese cambio en mí. Y es que él me invita una noche a cenar y me hace ver que yo estoy negándome a consultar la Biblia, a ver que la Biblia puede ser algo más que un libro religioso, y que puede tener algún indicio de que estas entidades, estos objetos que estamos todavía viendo en el cielo, también pueden tener su eco dentro de las páginas del libro sagrado. Y para eso me dice que, bueno, que si estoy tan seguro, que nos apostamos la cena. Durante toda la conversación que relato en el libro, yo soy diplomado en teología, él me va poniendo sobre la mesa esos versículos en los que en la Biblia, y son muchísimos, aparecen estas figuras en los aires, estas luces en el cielo. Y yo a la mayoría de ellas le encuentro explicación. Lo que yo no sabía es que él me estaba llevando como un corderito a donde él quería su redil, y que al final, justamente al final, me dio donde yo ya no podía contestar. Nada más decir a tus suscriptores y a mis lectores que la cena la pagué yo, y que menos mal que no se pidió postre, porque si no... Sí, desde luego, ¿no? Es un poco lo que a mí más me ha llamado la atención de todo el libro, es que tú, como experto en los evangelios, en la Biblia en general, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues como diplomado en teología que eres, joder, yo siempre que te he escuchado hablar, tienes un dominio sobre la materia bíblica absoluto, ¿no? Entonces, claro, cuando comienzas a hablar en tu obra de, bueno, pues aquí viene uno a tratar de hacerme ver algo en la Biblia que, vamos, que yo tengo más que mascado, ¿no? Claro, yo pensé, bueno, aquí imagino que Manuel le va a meter unos ganchos contra la esquina del ring brutal. Y al final es casi justo al revés, ¿no? Que lo que estabas diciendo, que al final la cena la pagas tú, ¿no? ¿Nos podrías poner algún ejemplo bíblico de algo que dices, chico, yo no sé explicar esto desde un punto de vista simbólico? Muchísimos. Por ejemplo, sin ir más lejos, te voy a dar la descripción, o mejor dicho, la explicación teológica, y después que cada quien pues interprete, ¿no? Elija.
Vale. Todos conocemos, si no hemos leído la Biblia, por lo menos por la película de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos, que el pueblo de Israel estuvo en Egipto durante algún tiempo y que cuando Moisés los saca de Egipto, los libera, tienen que caminar durante unos tantos días por el desierto y que son perseguidos por el faraón. Bien, el relato evangélico, el relato bíblico te está diciendo que cuando los hebreos salen de la tierra de Egipto son guiados por el día por una nube. Esa nube por la noche se convierte en una estrella y que la estrella va delante de ellos y que cuando la estrella o la nube se para, Israel se para y que cuando la estrella o la nube se mueve, Israel levanta el campamento y se mueve. Curiosa estrella esta, curiosa nube que se para así en seco y se mueve de nuevo arrancando de cero. Bien, la explicación teológica es que Dios le dio sombra a los israelitas por el día, esa nube les daba sombra, y por la noche les daba luz. Esa es la explicación teológica. La explicación ufológica es que aquello no era una estrella. Sencillo. Vamos a seguir ese mismo relato. Vamos a ver qué es lo que hacen los hebreos cuando llegan al monte Sinaí, es decir, a ese monte donde supone que van a tener un encuentro con la divinidad. Y te aseguro, amigo mío, que eso es absolutamente increíble. Ese capítulo, ese libro es absolutamente increíble. Estamos hablando del libro del Éxodo. Ahí hay un momento en el que los israelitas acampan a los pies de la montaña y esa entidad extraña llamada Yahvé le dice a Moisés que nadie se atreva a poner un pie en la montaña, porque quien se atreva a poner un pie en la montaña inmediatamente morirá. ¿Por qué? Si han ido allí para adorar a Dios, ¿no pueden poner un pie en la montaña? Porque cuando Moisés está arriba en el Sinaí, le dice, Dios mío, déjame verte, quiero verte. Y Yahvé le dice, no puedes verme porque ningún hombre me ha visto y lo ha soportado. Sin embargo, ha visto mi rostro y lo ha soportado. Sin embargo, te dejaré ver mi espalda cuando pase. Métete en la hendidura de una piedra y cuando yo pase, mira al cielo. Eso es lo que hizo Moisés, se mete en la hendidura de una piedra y cuando Yahvé pasa, mira al cielo y se encuentra que el cielo está tintado de rojo. Bien, esto no tiene explicación teológica ninguna, porque te está diciendo que cuando Yahvé pasa, estamos diciendo que se está presentando un Dios que es omnipotente, omnisciente y que no tiene imagen, y me estás diciendo que cuando Yahvé pasa, el cielo se queda rojo. Más bien lo que pasó no fue otra cosa. Este capítulo es increíblemente asombroso porque es también el inicio del Arca de la Alianza, que tú bien conoces. Es aquí donde Yahvé le ordena a Moisés que Besaliel haga el arca. Y en el arca es donde esta nube que antes ha guiado a los israelitas va a descender a un tabernáculo, a una tienda de campaña grande, donde se va a quedar protegida de las vistas, además bien protegida, muy bien protegida, con unas lonas de un color determinado también, incluso de la piel de un animal determinado, y que cuando Dios quiera contactar con Moisés, descenderá esa nube, se posará sobre la perpendicular de este tabernáculo y a través del arca Yahvé hablará con Moisés. Cada vez que, fíjate qué curioso, cada vez que Moisés habla con esta entidad que podemos llamar Dios, su rostro y su piel brilla, empieza a brillar. Es decir, el ser humano se está convirtiendo en otra cosa. Es incluso tal el
la luminosidad que desprende la piel de Moisés de tanto estar en contacto con esta luz, con esta entidad, con esta nube, con esta estrella, llámalo como quieras, porque con lo que lo llames vas a acertar, es tal que hay un momento en el que su hermano Aarón le tiene que decir a Moisés, mira, ponte algo, ponte un velo, porque es que si no la gente que tienes enfrente te va a temer, porque estás increíblemente resplandeciente. Me recuerda un montón, Manuel, un segundo, tal y como lo estabas nombrando, hace un tiempo que pude viajar a Chernóbil y estudiar un poco ese asunto. Cuando los habitantes de Pripyat, que es el pueblo que está justo al lado de Chernóbil, salen de sus casas una vez que se produce el accidente nuclear y van al puente desde el cual ven lo que acaba de surgir, a ellos les está lloviendo esa radiación invisible y cuando regresan a sus casas se ven ante el espejo como con una especie de bronceado que le llaman el bronceado nuclear, ¿no? Con un brillo muy, muy, muy especial en la cara por la radiación. Y tal y como lo estabas citando, digo, joder, me recuerda un montón a lo que les pudo pasar a los habitantes de Pripyat de Chernóbil. ¿Podría ser a lo mejor algo radioactivo lo que tenía Moisés en ese momento? ¿Cómo lo ves? Vamos a enlazarlo, si quieres, con otro relato donde también aparece una entidad que dice ser Yahvé, o mejor dicho, se considera el ángel de Yahvé, y otros dos ángeles, y ellos se encuentran con Abraham en el desierto. Abraham está en su tienda de campaña, está junto con su mujer, y en lontananza, en la lejanía, ve que se acercan tres figuras, y él inmediatamente reconoce, aún en la lejanía, que son Dios y dos ángeles. Y aquí tenemos que matizar una cosa. Los ángeles no tienen alas. Eso es una figura que nosotros le hemos puesto para hacer ver que pueden subir y bajar del cielo. En ningún momento en la Biblia se cita que los ángeles tengan alas. Eso es algo más bien del Renacimiento, ya te digo, artistas, un medio simbólico, ¿vale? Pero los ángeles no tienen alas. Entonces, ¿de qué manera sabe Abraham que quien viene hacia ellos es Dios y dos de sus ángeles? Vamos a dejarlo de momento ahí. Después de que él los ve, le dice a su mujer que prepare un cordero. Cuando Dios y los ángeles se acercan, los invita a comer. Curioso también, porque también, no sé a ti, pero a mí siempre me han dicho, incluso estudiando teología, que los ángeles y Dios son seres espirituales, no físicos, no tienen necesidad de comer. Entonces, ¿qué hacen comiendo? Vamos a seguir haciéndonos preguntas a la vez que vamos contando el relato. En ese momento, Dios le dice a Sara, la mujer de Abraham, vas a concebir dentro de un año un hijo. Sara se ríe porque es muy mayor. ¿Cómo voy a concebir? Yo ya ni siquiera he terminado de menstruar. Y sin embargo, Dios le dice, bueno, pues tú ríete lo que tú quieras, pero tú vas a concebir un hijo dentro de un año. A partir de ahí, Dios le dice a Abraham, y ahora me voy a dirigir a Sodoma y Gomorra porque voy a destruir las ciudades, que he visto que allí el pecado es muy grande. Y Abraham se horroriza. Dice, pero Dios mío, ¿cómo vas a destruir las ciudades? Pero, ¿y si en ellas hay justos? ¿Vas a matar a los pecadores por los justos? Y bueno, Abraham, que parece ser más misericordioso incluso que Dios, trata de convencer a Dios. Y al final Dios dice, bueno, si hay unos tantos justos, perdona las ciudades. Y en ese momento Dios se retira de escena y son los dos ángeles los que van a Sodoma y Gomorra a entrevistarse con Lot para ver si realmente en estas dos ciudades hay tanto pecado como para destruirlas. Parece ser que sí. Estos dos ángeles, que tampoco sabemos cómo Lot los reconoce, porque como decimos, no tienen alas, pero él también inmediatamente cuando los ve en la lejanía los reconoce, pero parece que no solamente le llaman la atención a él, sino también a los miembros, a los ciudadanos de estas dos localidades que tienen mucho interés en estar con ellos, incluso carnalmente. Pues bien, hay en un momento dado estos ángeles tienen que rescatar a la familia, a Lot y a su familia de estas dos ciudades, porque de la noche a la mañana van a ser barridas del mapa. A día de hoy, en los estratos más bajos de
el Mar Muerto, que es donde localizaban Sodoma y Gomorra, se han encontrado pruebas de una solidificación de metales, como si en algún momento de la historia hubiese habido allí un cataclismo nuclear. Es bastante curioso. Pero de todas formas, la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Cómo podían reconocer o cómo pudieron reconocer los primeros patriarcas a estos seres angelicales? ¿Tiene algo que ver ese brillo de Moisés? ¿Por qué en todas los encuentros entre hombres y ángeles, estos ángeles se describen como seres resplandecientes? Es curioso. ¿Son seres espirituales o son viajeros de otros mundos? Me preguntabas por casos, amigo mío. Déjame que te dé uno bastante curioso. La estrella de Belén. La estrella de Belén, donde tú y yo también hemos estado. Sí, de hecho, uno de los primeros libros de JJ Benítez es El ovni de Belén, ¿no? De mi gran admirado y querido Juanjo Benítez, sí. Y a él le debemos, los ufólogos de hoy en día, y yo no lo soy, yo solamente soy un escritor, le debemos mucho a Juanjo. A mí me cambió la vida leer Caballo de Troya y disfruté inmensamente con sus obras y todavía lo sigo haciendo. Y bueno, pues es que Juanjo lleva razón en ese libro. Y yo lo recojo también en Los Viajeros del Cosmos. A día de hoy parece ser que está saliendo a la palestra muchas teorías de que esa estrella de Belén pudo ser una conjunción entre Júpiter, Saturno, la Luna y tal. Y eso está muy bien, es fantástico, pero no me lo creo. Y no me lo creo porque no te está casando con el relato original. Es que el relato que encontramos en el Nuevo Testamento está diciendo que los magos siguen a una estrella que se mueve en el horizonte y que los lleva desde Oriente hasta Jerusalén y que va delante de ellos. Vamos a suponer, echando cuentas y que fueron con los camellos trotando, vamos a suponer que desde Oriente, digamos Mesopotamia, concretamente Babilonia, hasta Jerusalén, 5 meses, 4 meses, 5 meses, venga. Esos 4 o 5 meses, la estrella seguía con ellos, seguía adelante y le seguía indicando la dirección. Una conjunción no dura 4 o 5 meses. Eso no es lo que te está diciendo el relato. Después te está diciendo que cuando llegan a Jerusalén la estrella desaparece. Y vamos a dejarlo ahí, porque no sabemos por qué desaparece, pero después lo vamos a ver. Los magos se sienten perdidos. Están en Jerusalén y están buscando al rey de los judíos. Y van y le preguntan al rey de los judíos: oye, ¿sabe usted dónde va a nacer el rey de los judíos? No tiene sentido, porque Herodes es el rey de los judíos. Claro. Y Herodes en ese momento dice: ¿cómo que me estás preguntando de dónde van a nacer el rey de los judíos? El rey de los judíos soy yo. Claro, ellos salen del palacio de Herodes diciendo: bueno, nos hemos equivocado claramente, ¿no? Y es justamente ese momento donde la estrella vuelve a aparecer en el horizonte para posarse en el lugar donde ha nacido el pequeño. Para posarse en el lugar donde ha nacido el pequeño. No te está diciendo que aparece de nuevo en el cielo, no, te está diciendo posarse en el lugar donde ha nacido el pequeño. Si hubiese sido un cometa, si un cometa se acerca así a la Tierra, ya te digo yo que tú y yo no estamos aquí. Una conjunción no dura tanto tiempo. Y para ser fieles al relato, si somos fieles al relato, lo que te está diciendo es que hay un objeto que guía a estas personas, a estos magos, que desaparece y que vuelve a aparecer. La pregunta es: ¿por qué desaparece? Y la tenemos. La tenemos, pero en otro evangelio, porque si te das cuenta, los 4 evangelios, cuando los lees seguidos, te están contestando los unos a los otros. Lucas te está diciendo que en el momento en el que Jesús nace, aparece unos seres luminosos que le dicen a los pastores: id allí, id a este portal, a este lugar donde ha nacido el pequeño que será el rey de Israel. Y que en ese momento, en Bet Sahur, que tú y yo también hemos estado, se reúne toda la legión de ángeles, se suben a una estrella, a una nube, y que desaparecen en el cielo. Bueno, pues ya sabemos por qué la estrella ha desaparecido. Ha descendido para dar el aviso a la gente de Belén de que, oye,
ha nacido aquí alguien importante, id a visitarlo. Y es justamente en ese momento cuando dan el aviso, cuando la estrella vuelve a aparecer en el cielo. Chico, si eso no es lo más parecido a un avistamiento ovni en la antigüedad, que es que no sé qué es lo que puede ser. Sí, sí, sí. Y por estas y otras muchas cosas, amigo mío, este otro amigo me hace pagar la cena. De hecho, a mí me encantaría, Manuel, estar en esas reuniones de la Spécola Vaticana, ¿no? El Observatorio Vaticano, donde no solo se tiene que hablar del cosmos, del universo, sino que también, imagino que se explorarán estas otras vías, ¿no? Es decir, ellos al final tendrán que preguntarse, bueno, si Jesús estuvo aquí, ¿qué fue la estrella de Belén? ¿O hay otros Jesús, o hubo otros hijos de Dios en otros planetas con vidas? Que desde luego que podrían ser unos debates, estando allí, brutales, en los que, al menos solo como observador, poder darse una vuelta, ¿verdad? Fíjate que nosotros, como meros legos, podemos seguir haciéndonos preguntas, y es que es lo que te comentaba, si esto que estamos viendo en los cielos nos está visitando, ¿desde hace cuánto? Y si están tripulados, es posible que en algún momento quisieran tomar contacto, y si quisieran tomar contacto, nosotros los seres humanos, ¿cómo los vimos? Evidentemente como dioses o como ángeles. Y es curiosamente que en casi todas las culturas del planeta que tenemos esos encuentros con seres descendidos de las estrellas que vienen a ilustrarnos, a educarnos. Pero no te estoy hablando solamente de Europa, de Asia, te estoy hablando también de América. Es que tenemos esos encuentros en todas las civilizaciones, pero tampoco nos volvamos locos. Los tenemos ahí. Pero, es decir, pruebas de su existencia hay, pero no, tampoco podemos especular demasiado. No podemos decir que decirte. O sea, otro de los temas clásicos, ¿no?, de los que nos hablas en tu obra Los viajeros del cosmos, que yo creo que pues puede ser de los más polémicos, pues por la cantidad de ríos de tinta que han corrido en los últimos años, de programas de televisión, de detractores, de personas a favor, de gente que piensa que esto es un cuento, es el tema de los Anunnakis. Y lo tocas en tu obra. ¿Puedes explicarnos a grandes rasgos qué son los Anunnakis? ¿Qué es esto de Enki, Nibiru? Y, en tu opinión, ¿hay base certera de que esto sea algo más allá que una simple fabulación? Es que me has leído el pensamiento, iba precisamente por ahí. A raíz de esta teoría de los Anunnaki, pues se vienen especulando un montón de cosas que para mí no tienen demasiado sentido. Y yo te puedo aceptar porque he encontrado la presencia de estos seres en la historia, y te puedo aceptar que en algún momento tomasen contacto con nosotros, y te puedo aceptar porque también he encontrado documentos donde te están diciendo que estos seres venían a civilizarnos y con la mejor intención. Podemos asemejarlos a los ángeles de la Biblia, podemos asemejarlos a los Ensu-Hor de Egipto, podemos asemejarlos al dios Viracocha, Botán, Kukulcán, Quetzalcóatl del otro lado del charco, podemos asemejarlo a todo esto. Pero después hay una teoría de los famosos Anunnaki, donde está todo tan enrevesado que porque te digan una verdad te están diciendo 20 mentiras, y te estás comiendo esas mentiras por esa verdad, y no es así. Los Anunnaki, para la tradición sumeria, son unos seres cuasi divinos que crean los dioses para que hagan un trabajo específico. De hecho, la palabra Am significa cielo, la palabra Ki significa tierra. Anunnaki, los que han descendido del cielo a la tierra. Bien, como el trabajo que ellos tuvieron era muy duro, pues se negaron a hacerlo. Es por lo que Enki, el dios, uno de los dioses principales de la cosmogonía sumeria, decide crear a los seres humanos. Pero fíjate qué curioso, a los seres humanos también hay que adiestrarlos porque no sabemos hacer nada. Y para eso crea a los Apkayu, que son otra especie de entidades protectoras y también civilizadoras que nos van a enseñar a los seres humanos absolutamente todo. Y eso es la tradición sumeria. A partir de ahí hay un sacerdote veroso, que voy a buscarte concretamente su crónica, porque no tiene desperdicio. Este sacerdote babilónico del siglo III te describe a uno de estos Apkayu, se llama Oannes, y te dice qué es lo que hizo y a lo que se dedicaba.
Si quieres, empezamos a leer este Sí. extracto de su obra de Babiloníaca y, abro comillas, dice: en aquellos tiempos había una cantidad de personas en Caldea de distintas naciones que vivían sin orden ni concierto, como las bestias del campo. El primer día del año, de la parte del Golfo Pérsico que bordea Babilonia, surgió un animal dotado de razón llamado Oannes. Su cuerpo era como el de un pez. Tenía 2 cabezas, una humana y otra de pez más arriba. Su cola también era de pez, aunque más allá se extendían pies humanos. Hablaba también con voz de hombre. Aunque la bestia pasaba todo el día entre humanos, no ingería alimento alguno. Les brindó a los hombres el conocimiento de las letras, de las ciencias y de las artes de todo tipo. Les enseñó a fundar las ciudades, levantar templos, redactar leyes y medir la tierra. Les reveló también la maestría de la siembra de semillas y de la cosecha de frutas. En definitiva, les enseñó todo lo concerniente a la vida civilizada y al mejor carácter. Desde entonces, tan sublimes fueron sus enseñanzas que no ha podido añadírseles nada para mejorarlas. Cuando el sol se ponía, la bestia regresaba al mar para pasar las noches en las profundidades, puesto que era un ser anfibio. Con el tiempo, otras bestias como él aparecieron y aconsejaron a los reyes babilónicos. Esto te lo está diciendo un historiador, un cronista, sacerdote del siglo III. Bien, esta es la mitología sumeria, que hay unos seres que nos vienen a instruirnos. ¿Qué es lo que te está diciendo la teoría Anunnaki? La teoría Anunnaki te está diciendo que hay unos seres que vienen aquí a la Tierra, que se hibridan con el ser humano, con los seres que hay aquí, con los primates que hay aquí, y que de esa hibridación surge el ser humano. Pues mire usted, eso yo no he leído en ningún sitio. Claro. Que nosotros, los seres humanos, por tanto, al ser una especie híbrida, ni siquiera tenemos alma, porque fuimos, según la teoría Anunnaki, creados para recoger el oro, para excavar el oro en minas de diversas partes del mundo, para que se lo llevaran los Anunnaki, porque en sus planetas se le había acabado el oro. Pobrecillo, ¿no? Parece que más bien eran los conquistadores yendo a Sí, América, sí. pero bueno. Pero ¿cómo deja eso al ser humano? Al ser humano lo deja como un experimento científico sin alma. Y amigo mío, Luis, yo cuando te miro a ti a los ojos, yo sé que tienes alma. Y yo sé que tú también sabes que yo tengo alma. Con lo cual no creo que seas un experimento científico para nada. Creo que en tus ojos veo, en los ojos de los seres humanos, en los ojos de mi cachorro, veo que hay algo más, que hay una esencia divina. Y yo no le quito al ser humano ni a los seres vivos, le quito esa divinidad para creer que soy el experimento genético de una gente que venía aquí a por el oro. Y usted, que no me lo trago, pero que no me lo trago porque no tiene base ninguna. Yo no he encontrado eso en ningún texto. Si lo hubiera encontrado, lo hubiera puesto en mi libro. Lo que te pongo en mi libro es lo que he encontrado, que hay unos seres que vienen aquí a adiestrarnos y que posiblemente son enviados por una inteligencia superior. Posiblemente. Esa ya es mi opinión, es mi punto de vista. No puedo probarlo, pero mi opinión es que estos seres vienen a civilizarnos con todo y que siguen aquí porque sienten mucho interés por nosotros y que vienen con esa buena acción, con ese buen carácter. Sin embargo, esta teoría Anunnaki piensa todo lo contrario y la gente es feliz pensando eso. Sí, sí. Bueno, pues que la gente sea feliz pensando eso, que sean feliz pensando que son experimentos de laboratorio. Yo pienso que no lo soy, yo pienso que soy un hijo de Dios. ¿Qué quieres que te diga? Pues eso es lo que nos cuentas, Manuel, en Los Viajeros del Cosmos, entre otras muchas cosas. Me gustaría solo abordar un tema, ya, y te dejo tranquilo porque te estamos exprimiendo como si fueses una naranja, Manuel. Un placer. Ya lo último. Uno de los casos que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Yo lo conocí por JJ Benítez, ¿no? Pues como casi todos, que muchas cosas las hemos conocido a raíz de sus obras y sus documentales, es el tema de los dogones de Mali, ¿no? Los dogon, de los cuales también nos hablas en Los Viajeros del Cosmos. ¿Nos podrías contar a grandes rasgos qué pasa con los dogones de Mali? Pues que se encontraron con estos mismos seres que acabamos de hablar, con este ser Oannes. Si volvemos a la crónica de Beroso, está diciendo que este ser que viene a educar a los reyes de Babilonia
es un ser anfibio, mitad pez, mitad ser humano. Este ser sale de las profundidades del mar, educa a los seres y vuelve. Exactamente lo mismo que hacen los dioses de los dogones. De hecho, fíjate, hay una curiosa semejanza, y es que entre lo que te está diciendo, no solamente los ogones te están diciendo, es una tribu de Mali que te está diciendo que sus dioses ancestrales surgen del mar y que tienen forma de pez, una especie de ser anfibio, que viene y que los educan, y que a partir de que se educa a los dogones, ellos piensan que estos seres vienen de la estrella Sirio y empiezan a hacer una extraña clase de rituales, extraña clase de rituales, sobre todo con relación a los gemelos. Ellos empiezan a tener muchos gemelos y empiezan a hacer sus ceremonias diciendo que sus dioses también son gemelos y que vienen de una estrella gemela. Y amigo mío, los dogones no tenían ni idea. Estamos hablando del siglo 1800 y pico, que es cuando un misionero llega allí a hablar con ellos y tal. Los dogones en aquel tiempo no tenían ni idea de que Sirio era una estrella doble, y no tenían ni idea porque no tenían telescopios para verlo. De hecho, ni siquiera cuando este misionero cristiano llega tenía demasiado conocimiento de que esto podía ser así. Había teorías, pero todavía no se había demostrado. Es años después, cuando los telescopios empiezan a evolucionar, cuando realmente nos damos cuenta de que Sirio es un planeta, es una estrella doble, e incluso algunos dicen que hasta triple. Y eso los dogones ya lo están celebrando todavía a día de hoy en sus ceremonias. Están diciendo que el origen de sus dioses es una estrella doble, que sus dioses además también son dobles. Te están diciendo, el relato de Veroso también te está comentando que estos dioses tenían dos caras, una de pez y otra de ser humano. Es demasiada la similitud entre lo que nos encontramos en la descripción de los Apcayu, recordemos, mesopotámicos, y la descripción de los dogones, de los dioses de los dogones, que recordemos son de Mali. Demasiadas coincidencias como para ser meras casualidades. Pues una auténtica barbaridad, este asunto de los dogones de Mali. A ver si las cosas mejoran. Yo tengo muchas ganas de darme una vuelta por allí, por ver la mezquita de barro de Mali, ¿no? Poder estar unos días con los dogones. Y vamos, desde luego que acompañado siempre con tus libros, como los viajeros del cosmos, la experiencia no tendrá comparación. Tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Y es que cuando estuvimos en Aksum, el guardián del Arca de la Alianza, Abba Gebre Meskel, pues no nos quiso dar su bendición, ¿no? Pues porque a lo mejor contaminaríamos el arca o a él o quién sabe qué. Pero yo creo que después de la charla que acabamos de tener, los dos nos hemos dado cuenta recíprocamente que tenemos alma, que somos seres que venimos de la divinidad y que desde luego que no hemos venido a contaminar ni a generar ningún tipo de impureza. Y que no nos hace falta que nadie nos bendiga, o que ningún ser humano nos bendiga, un ser humano totalmente prisionero de sus dogmas, porque ya estamos bendecidos por el libre pensamiento. Exactamente. Bueno, vamos a ir terminando, Manuel, pero esto es Desafío Viajero, así que te voy a hacer una pregunta que es uno de mis clásicos, a ver qué opinas, ¿vale? Bueno, primero de todo, Manuel, quiero que nos recomiendes una película y un libro. Pues una película, ya que estamos hablando de los viajeros del cosmos, Contact, porque creo que es una de las películas que a mí más me han hecho soñar. Y en alguno de los capítulos del libro abro con esa frase de Carl Sagan, ¿no? Si el espacio, no hay vida en el espacio, ¿cuánto espacio? Si no hay vida en el universo, ¿cuánto espacio se ha aprovechado, ¿no? Me parece increíblemente romántica esa película, con una actriz como Judy Foster, que es una diva, un genio. Y libros muchísimos, pero ya que estamos hablando de misterio, pues déjame que te recomiende el libro de una amiga íntima, Begoña Beneito, que acaba de sacar con Almuzara, Guía Definitiva del Mal de Ojo. Te lo recomiendo, y si quieres invitarla a tu programa, seguro que te va a
aceptar con los brazos abiertos, porque me parece que es un libro muy curioso, un libro también que ella no solamente hace un acopio de lo que es el mal de ojo en todas las culturas del planeta, porque existe en todas las culturas del planeta, sino que además ella te habla en primera persona de sus propias experiencias en Egipto, en otros lugares del mundo, sobre este fenómeno, y creo que es un gran aporte para la Biblioteca del Misterio. Hablaré con ella entonces para traerla a Desafío Viajero. Manuel, te voy a hacer mi pregunta favorita. Imagínate, ¿de acuerdo?, que tienes la oportunidad de tener una cena con 3 personajes históricos al mismo tiempo, tú con otros 3. Y de verdad que me hace mucha ilusión preguntarte esto a ti, porque me da una curiosidad tremenda por saber a quién meterías en esa cena. Pues metería indudablemente a Jesús de Nazaret. Esto lo tengo totalmente clarísimo. Metería a Mahatma Gandhi, porque creo que también casaría muy bien en nuestra mesa, y metería a alguien para mí es muy querido, creo que se ha ido muy pronto, aunque tenía ya sus años, Facundo Cabral. Facundo Cabral es un cantautor argentino del que yo estoy enamorado. De verdad, sus canciones son increíbles, pero sus monólogos y sus libros son soberbios. Por favor, si no lo conocéis, buscar Facundo Cabral en YouTube, tienes un montón de información al respecto. Merece muchísimo la pena. Es un hombre que yo he aprendido muchísimo de él, y que allá donde esté le mando un beso. Oye, pues ahí queda, desde luego que con Facundo Cabral me has dejado loco, no me lo esperaba. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Manuel, por estar en Desafío Viajero. Desde luego que me tiraría horas escuchándote. Ya antes de conocerte, cuando escuchaba tus charlas, pues es que me quedaba encandilado totalmente por la forma en la que te expresas, por tus conocimientos, por cómo lo cuentas al final, que yo creo que es la clave de tu éxito, y por la magia que transmites en tus libros, ¿no? Yo ya te digo que para mí, si me preguntas, recomiéndame un libro, pues yo voy a recomendar siempre Caballero de Troya, que es mi libro favorito, y voy a recomendar El Grial de la Alianza, que a mí es un libro que de verdad que me tocó por dentro, y que ya ves que me inspiró pues a marcharme a la otra parte del mundo para buscar un sueño, ¿no? Así que muchas gracias, Manuel, por estar en Desafío Viajero. Te puedes despedir tú, si quieres dar un último mensaje, unas últimas palabras a los amigos y amigas que nos están viendo ahora mismo. Este es tu momento. Pues sobre todo darte las gracias a ti, porque es por ti, por quien yo escribo por ti, amigo Luis, porque tú coges mis libros y los haces tuyos, y quieres escribir tus propios libros, y eso es lo que yo también he hecho con Juanjo Benítez. Yo cogía sus libros, me inspiré en él, y a día de hoy yo le debo mucho a todos los autores con los que he soñado, y precisamente por tus palabras a mí me honras. Así que gracias a ti sobre todo, y a todas las personas que me leen y que me escuchan y que me quieren, y a los que no también, porque me hacen crecer. Y decirle a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, que hay mucho más en el cielo y en la tierra de lo que sueña nuestra ciencia, y que todo está a nuestro alcance si queremos y tenemos la valentía de romper los dogmas con los que nos están queriendo poner una venda en los ojos, y que si tenemos esa valentía de dar ese paso, se va a abrir el universo frente a nosotros. Así que permíteme despedirme solamente con una frase que para mí va a ser, creo que es reveladora. Atrévete, amigo mío, amiga mía, atreveros a soñaros a vosotros mismos, y a partir de ahí lo imposible no existe. Bueno, pues yo creo que colofón, ¿no? Menuda guinda que acabas de dejar, Manuel. Muchísimas gracias, de verdad, te insisto. Se rumorea que en unos meses vamos a tener nuevo libro, así que volverás a estar aquí en la mesa de Desafío Viajero. No voy a contar hablando de qué, pero seguro que a todo el mundo le va a gustar muchísimo. Así que, como os digo siempre, aventureros, gracias por estar ahí, gracias por habernos seguido en el documental, en el reportaje de hoy con Manuel Fernández Muñoz. En la descripción del vídeo os voy a poner dónde podéis adquirir Los Viajeros del Cosmos. A mí me ha encantado, es un viaje por todo el planeta, no solo nos habla, como hemos visto, de ovnis en la Biblia, en la antigüedad, los Anunnaki, los Sensuhorn, nos habla de los Nefilim. Bueno, pues un repaso sobre toda la historia que hace referencia a hay algo más allá de lo que podamos
necesitamos simplemente ver o tocar. ¿Existen o no los ovnis? ¿Es esto posible? Bueno, pues siempre digo que lo importante no es tanto encontrar respuestas, sino hacer buenas preguntas, y esto es lo que nos vamos a hacer leyendo el libro de Manuel. Ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle me gusta, suscribiros a Desafío Viajero, activad la campanita de las notificaciones y no le deis a personalizada, sino todas las notificaciones, porque si no, YouTube no os va a avisar de los nuevos vídeos que publicamos cada jueves y cada domingo. Recordad, jueves entrevista, domingo documental de viajes y misterio. Gracias por estar ahí, aventureros. Os espero en www.desafioviajero.com y nos vemos muy pronto. Hasta entonces, aventureros.